¿Y tú a qué Jesús conoces? Seguramente has escuchado de Jesús. A él se le conoce o se le llamaba de muchas maneras. Quizás una de las más conocidas es que a él se le conocía como el Maestro. Para muchos, Jesús fue un maestro que nos enseñó cómo vivir una vida equilibrada y que también nos dejó varios principios que podemos aplicar a nuestras vidas para agradar a Dios o para hacer cosas buenas. Y esto es parcialmente correcto. Un maestro es alguien que nos comparte conocimiento en el cual él es un especialista y después de que nos comparte este conocimiento, espera que en algún momento de nuestras vidas nosotros apliquemos lo que se nos ha enseñado sin la necesidad de que él esté presente. El maestro confía en que seremos capaces de hacer lo que él nos ha enseñado. Por ejemplo, un maestro de manejo invierte unas horas con nosotros para enseñarnos a conducir un coche, pero al final del periodo de capacitación, él espera que nosotros seamos capaces de manejar un coche sin la necesidad de que él esté presente. Desde esta perspectiva, un maestro cumple con dos aspectos. El primero es que es un experto en alguna materia o tema, y el segundo aspecto es que el maestro tiene como objetivo lograr que sus alumnos al final de la capacitación sean capaces de aplicar los conocimientos que él les enseñó de manera independiente o separada de él. Ningún buen maestro espera que sus alumnos necesiten de él todo el tiempo, por ejemplo, para manejar el coche. Él espera que el alumno pueda manejar el coche sin que él esté presente. Si tomamos estos dos puntos para explicar a Jesús como el Maestro, en el primer aspecto encontramos que Jesús fue alguien que nos enseñó de manera perfecta a cómo vivir una vida plena y enfocada en lo que es el asunto más importante para el hombre, es decir, agradar a Dios. Al ver la vida de Jesús y leer sus palabras claramente, vemos que no hay mayor experto que Él en la materia de agradar a Dios. Por lo tanto, Jesús cumple con el primer aspecto de ser maestro. En el segundo aspecto ya encontramos una gran diferencia entre un maestro ordinario y Jesús. Pues al analizar con detenimiento las palabras del propio Jesús, encontramos que mientras que un maestro ordinario busca que sus alumnos sean capaces de hacer de manera independiente lo que se les ha capacitado a hacer, Jesús señaló con bastante determinación que no es posible para sus seguidores o alumnos hacer lo que Él les había enseñado a hacer si Jesús no estaba presente en sus vidas. Jesús dijo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Es aquí donde debemos reflexionar acerca de quién es Jesús realmente. Probablemente solo conoces a este Jesús como un maestro ordinario que vino a enseñarnos cosas para que después tú y yo las apliquemos sin que Él esté presente. Pero pensar que en nosotros está la capacidad de hacer y obedecer las enseñanzas de Dios es un error que ha asfixiado a muchas personas, tanto religiosos como no religiosos, y que ha condenado muchas vidas. Quizás has vivido una vida religiosa cristiana creyendo que eres
capaz de hacer las cosas que Cristo enseñó sin que Él esté presente en tu vida. Y que la vida cristiana se trata únicamente de obedecer por obedecer sin que nada más pase en tu vida. Tal vez eres una persona que desde niño ha estado escuchando lo que debe y no debe de hacer según lo que está escrito en la Biblia. Pero aunque sabes todo esto y aunque sabes cómo debes comportarte y hasta lo tienes memorizado, terminas haciendo lo opuesto a lo que debes hacer. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Quiero decir que Jesús no es un maestro ordinario, sino que Jesús, además de ser un maestro, porque nos enseñó muchas cosas, Él es un renovador y transformador de vidas. Nosotros tenemos una naturaleza. Esa naturaleza nos lleva a hacer ciertas cosas que van en contra de lo que a Dios le agrada. Es decir, que de manera natural nosotros no buscamos agradar a Dios. A esta naturaleza se le llama pecado. El pecado es todo lo opuesto a Dios. El pecado está en nosotros desde que estamos siendo concebidos. En el Salmo 51:5 dice: en pecado fui concebido. Y para hacer un experimento, para saber si eres pecador o no, contéstame estas 4 preguntas. ¿A qué edad dijiste tu primer mentira? Cuando dijiste esta mentira, ¿acaso hubo alguien atrás que te dijo, miente? ¿O lo hiciste por tu propia iniciativa? Otra pregunta, ¿cuántas veces has codiciado cosas que no son tuyas? Y reflexionemos en esta última. ¿Por qué le tenemos que decir a un niño lo que no debe de hacer? Debido a esta naturaleza, nosotros no somos capaces de obedecer todos los mandamientos de Dios, aunque nos los repitan continuamente. Por lo tanto, no es suficiente con saber lo que debemos o no hacer, pues aunque lo tengamos escrito o memorizado, no está en nuestra identidad la capacidad de agradar a Dios desde nuestro pecado. Somos pecadores. Por otro lado, y en contraste con nosotros, la naturaleza de Jesús solo puede hacer lo que es correcto ante Dios y lo que a Dios le agrada. Jesús nunca pecó. Primera de Pedro 2, 22, 23 dice así: Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. A Jesús nadie le dijo: no debes de engañar, no debes de mentir. Jesús no aprendió a ser bueno. Él es bueno, Él es santo. ¿Por qué Jesús es santo? Pues porque Jesús es Dios mismo. Y por lo tanto, Jesús no podía hacer algo que iba en contra de su naturaleza. La identidad de Jesús es la santidad. Viendo estos contrastes, nosotros somos pecadores y Él es santo, es donde entonces tenemos que pensar en lo siguiente. Si Cristo solo hubiera venido como un maestro ordinario a decirnos qué hacer y qué no hacer, su paso por este mundo hubiera sido en vano, porque aún con estas enseñanzas y con su ejemplo de vida, nosotros seguimos siendo incapaces de hacer lo que Él enseñó debido a nuestra naturaleza, debido a lo que somos. Jesús vino a enseñarnos muchas cosas, sí, pero sabiendo que no somos capaces de hacerlas.
Entonces, ¿para qué nos las enseña? Aquí es donde viene una de las grandes cosas por las que vino Jesús, porque Él vino a renovarnos y a transformarnos para que pudiéramos hacer estas cosas. Cristo vino a renovar tu vida y mi vida. ¿Cómo es esto? Nosotros no podemos hacer las cosas que debemos hacer por nuestra naturaleza pecaminosa, pero Cristo sí puede, porque en su naturaleza está hacer todo lo que debemos hacer ante Dios. ¿Cómo resolvemos este dilema? La única manera en que podemos cambiar esta situación es si nosotros podemos tener la identidad de Cristo. Y eso es a lo que Él vino, a renovar nuestra identidad y a pagar la deuda que teníamos con Dios. Por lo que aquí tenemos 5 puntos que tenemos que considerar acerca de Jesús, el que renueva, el renovador. El primer aspecto es el nuevo nacimiento. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Jesús nunca confió en nuestras capacidades humanas pecaminosas para agradar a Dios. De hecho, Él vino a este mundo porque sabe que no somos capaces de agradar a Dios y por eso Él vino a darnos una nueva identidad. Para que podamos agradar a Dios, nuestra identidad debe cambiar. Debemos pasar de ser seres pecaminosos a seres santos. Y a esta identidad o a este cambio de identidad no es algo que nosotros podamos hacer por buenas obras. Hacer buenas obras no me quita la identidad de pecador. Pertenecer a una iglesia tampoco me quita la identidad de pecador. Tener un certificado religioso tampoco me quita la identidad de pecador. La única manera en que puede cambiar nuestra identidad es si Dios mismo nos da esta nueva identidad. Es decir, es una obra de Él, no es una obra nuestra. Cristo pagó la deuda del pecado y venció al pecado. Y al resucitar, Cristo también nos ofreció esta nueva identidad. Y es en nuestra nueva identidad en la que compartimos la santidad de Dios, no porque seamos buenos por nosotros mismos, sino porque Cristo vive en nosotros. Es decir, Cristo al vivir en nosotros nos comparte su identidad y eso nos hace santos. Muchos cristianos hemos sido educados desde niños para comportarnos como cristianos, vestir como cristianos, hablar como cristianos. Se nos ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Se nos ha enseñado a practicar ministerios. Tomamos cursos para aprender más cosas de Jesús, pero muchos cristianos no hemos sido renovados y transformados por Cristo. Seguimos siendo las mismas personas imitando actos de Dios o de Cristo, pero seguimos siendo personas que no hemos conocido al Cristo transformador y renovador y seguimos teniendo, por lo tanto, la misma identidad con la que nacimos. Practicar el cristianismo sin ser cristiano produce muchas cargas y confusiones, porque continuamente estamos recordando o nos están recordando lo que debemos hacer, pero en el recorrer de nuestras vidas cada vez nos vamos encontrando que no somos capaces de hacer lo que deberíamos de hacer. Por otro lado, ser cristiano, porque Dios realmente nos ha renovado y transformado, produce amor, gozo, paz, dominio propio y libertad. Si tú eres una persona que ha practicado el cristianismo por años, pero hoy estás encontrando que quizás no has sido renovado, que quizás no has nacido de nuevo, no seas orgulloso y reconoce que tu cristianismo ha estado basado en tus esfuerzos humanos. Y es mejor un día de arrepentimiento y humildad que una eternidad de desesperación. Un error común que algunos líderes usan
o hacen es tomar palabras de Cristo para mejorar el autoestima de las personas que se congregan con ellos. Por lo tanto, siguen insistiendo en que el esfuerzo es del hombre y no es una obra de Dios. El segundo aspecto es que hay una única obra que Jesús nos dijo que es válida, y esa obra es la siguiente, está en Juan 6:29. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado. Para ser transformado, para nacer de nuevo, solo se requiere una obra: creer en Cristo. Tener esta nueva identidad no es algo que se tiene en automático. Es necesario, primero, saber que somos pecadores. Saber que somos pecadores. Saber que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Cristo. Esto es algo que se cree en el corazón, y cuando lo has creído en el corazón, se confiesa con la boca. No se trata de repetir un decreto o una oración a secas. Se trata de una declaración que hace tu boca en función de lo que tú has creído, en función de que has creído en Jesucristo. El tercer aspecto importante acerca de esta identidad es que debemos permanecer en Cristo. Y aquí retomamos el ejemplo de que Jesús no fue un maestro ordinario. Él dijo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Haber nacido de nuevo implica que Cristo vive en tu corazón y por lo tanto estamos cerca del Maestro en todo momento y a pesar de cualquier circunstancia. Pero algo muy importante que también implica es que el hecho de que Él viva en nosotros implica que Él va a producir las buenas obras que le agradan a Dios. Significa que Él está viviendo en nosotros y nosotros empezamos a ser más débiles. Como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí hay un punto muy importante que tienes que recordar. Nunca debemos creer que nosotros somos capaces de agradar a Dios sin que Jesús esté presente en nuestras vidas. De hecho, si tú eres un cristiano que no logra vencer alguna tentación o que sigue cayendo en los mismos pecados o problemas de siempre, es porque seguramente confías demasiado en ti mismo y te sigues esforzando en ti mismo para obedecer lo que el Señor dice. Gálatas 3 es muy claro cuando nos dice que la obra empezó por el Espíritu y la obra va a terminar por el Espíritu. El cuarto aspecto es que una persona que ha nacido de nuevo está unida a Cristo. En Romanos 8:2 dice esto: ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Quien nos libra del pecado no es nuestro esfuerzo por no pecar, sino es la nueva identidad que tenemos al estar unidos en Cristo. Cuando tenemos esta nueva identidad y permanecemos en Cristo, entonces quien empieza a guiar nuestros pensamientos, nuestros deseos, es el Espíritu Santo. Y esta identidad nueva la tenemos durante decisiones profesionales, seculares, familiares y relaciones con otros. Porque estamos hablando de que el cristiano es, no solamente que el cristiano hace cosas. Por lo tanto, el ser cristiano es una identidad que se va a reflejar en todos los aspectos de tu vida. Y por último, algo que sucede cuando alguien ha conocido a Cristo el renovador es que tiene presente que Cristo viene pronto. Él dijo en Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Cuando alguien ha sido renovado y transformado,
entonces tiene presente que Jesús viene otra vez y por lo tanto vive para Cristo, es capaz de dar su vida por Cristo y la prioridad número 1 es Cristo. La pregunta que yo te haría, ¿a qué Jesús conoces tú? ¿Al Jesús que es un maestro ordinario o al Jesús que es un maestro extraordinario porque además de enseñarnos cosas, vino a renovar y a transformar nuestras vidas? Que Dios te bendiga.